Imagina despertar un día y ver titulares diciendo que dos de las potencias más importantes del mundo están en guerra. Misiles, drones, ataques a bases militares, barcos hundidos y ciudades bajo alerta. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que podría cambiar el equilibrio mundial. Pero para entender realmente lo que está pasando, no basta con ver las noticias actuales. Esta guerra no empezó ayer. Sus raíces vienen de más de 40 años de tensiones políticas, revoluciones, sanciones económicas y conflictos indirectos en Medio Oriente. En este vídeo vamos a explicar cómo comenzó esta guerra, qué ocurrió en las últimas semanas, qué eventos del pasado llevaron a esta situación y qué podría pasar en el futuro. ¿Qué está pasando ahora mismo? El conflicto actual comenzó a escalar el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra objetivos en Irán. Estos ataques formaban parte de una operación militar destinada a debilitar el programa nuclear iraní, atacar instalaciones militares, eliminar a líderes del gobierno iraní. Durante esos ataques murió el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que fue el líder supremo de Irán desde 1989 y la persona con más poder político y religioso en el país. Nació el 19 de abril de 1939 en Mashhad, Irán. Fue un clérigo musulmán chiita y antes de ser líder supremo fue presidente de Irán entre 1981 y 1989. Como líder supremo tuvo gran control sobre el ejército, la política exterior y muchas decisiones importantes del gobierno iraní. En Irán ese cargo estaba por encima del presidente, lo que provocó una enorme crisis política dentro del país. Después de esto, Irán respondió con misiles contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente, ataques con drones, bombardeos contra aliados de EU en la región. El conflicto rápidamente comenzó a expandirse por toda la región. Incluso se reportó el hundimiento de un buque de guerra iraní por un submarino estadounidense, lo que aumentó todavía más la tensión militar. Muchos expertos temen que esto pueda convertirse en una guerra mucho más grande en Medio Oriente. La verdadera raíz del conflicto. Para entender esta guerra tenemos que retroceder hasta 1979. Antes de ese año, Irán y Estados Unidos eran aliados. Pero todo cambió con la Revolución Islámica de 1979, cuando el gobierno iraní fue reemplazado por un régimen religioso que veía a Estados Unidos como su principal enemigo. Se conoce como Revolución Iraní o Revolución Islámica de 1979 al proceso de movilizaciones que tuvieron lugar en Irán con el fin de derrocar a la monarquía en la persona del Shah Mohammad Reza Pahlaví. El resultado fue el establecimiento de la actual República Islámica de Irán bajo una constitución teocrática y el ascenso del Ayatollah Khomeini como líder supremo de la antigua nación persa. Después de esa revolución ocurrieron varios eventos que marcaron el comienzo de décadas de tensión. Crisis de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Sanciones económicas contra Irán. Conflictos indirectos en Medio Oriente. Desde entonces, ambos países han tenido una relación extremadamente hostil. El problema nuclear. Uno de los mayores motivos de conflicto es el programa nuclear de Irán. Irán asegura que su programa nuclear es para energía, investigación científica. Pero Estados Unidos, Israel y varios países creen que Irán podría estar intentando desarrollar armas nucleares. Por esta razón, se impusieron sanciones económicas. Se hicieron negociaciones internacionales. Y también ataques militares contra instalaciones nucleares. En 2025, Estados Unidos ya había atacado algunos sitios nucleares iraníes para retrasar su desarrollo.
Esto solo aumentó las tensiones. Las protestas dentro de Irán. Otro factor importante ocurrió a finales de 2025. Irán comenzó a enfrentar enormes protestas internas por crisis económica, inflación, caída de la moneda. سلیمانی در آتش این صدای فریاد قهر ملت. Estas protestas se extendieron por más de 100 ciudades. El gobierno respondió con una fuerte represión que dejó miles de muertos según diferentes estimaciones. Algunos analistas creen que estas protestas debilitaron al gobierno iraní, lo que hizo que el país fuera más vulnerable a ataques externos. ¿Por qué Estados Unidos decidió atacar? Según las declaraciones oficiales de Estados Unidos, el objetivo de los ataques era impedir que Irán desarrolle armas nucleares, reducir su influencia militar en Medio Oriente, presionar para un cambio de gobierno en Irán. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. Pero muchos críticos dicen que las razones reales podrían incluir mantener la influencia en Medio Oriente, proteger a aliados como Israel, controlar rutas energéticas estratégicas como el Estrecho de Hormuz. Riesgos de una guerra mayor. Uno de los mayores peligros es que este conflicto no se quede solo entre dos países. Otros actores que podrían involucrarse son milicias aliadas de Irán, grupos armados en Irak y Siria, organizaciones como Hezbollah, países aliados de Estados Unidos en la región. Esto podría convertir el conflicto en una guerra regional en todo Medio Oriente. Además, el bloqueo de rutas petroleras ya está afectando la economía mundial. ¿Qué podría pasar ahora? En este momento nadie sabe exactamente cómo terminará esta guerra. Existen varios posibles escenarios. Una guerra corta con negociaciones diplomáticas. Un conflicto regional mucho más grande. Un cambio político dentro de Irán. O una guerra prolongada como las que ya hemos visto en Medio Oriente. Lo único claro es que este conflicto podría marcar una nueva etapa en la política mundial. La guerra entre Estados Unidos e Irán no es un evento aislado. Es el resultado de décadas de tensiones, conflictos, intereses políticos y rivalidades en Medio Oriente. Y lo que ocurra en los próximos meses podría cambiar el equilibrio del mundo durante muchos años. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que Estados Unidos lo hace para evitar una catástrofe mayor o simplemente por sus propios beneficios? ¿Crees que Irán va a ceder o que la guerra se va a extender por mucho más tiempo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!